Mire, el Frente Guazú propone un proyecto de ley en el Congreso Nacional para su estudio que establece no solamente el incremento del impuesto selectivo al consumo de varios bienes, sino también nuevas aplicaciones, nuevos gravámenes, tales como al incremento, al patrimonio o a los altos salarios también. Una iniciativa que desde el sector productivo en general no es bien recibida, y estamos en comunicación ya con Javier Viveros de la Comisión Ejecutiva de la Unión Industrial Paraguaya para hablar al respecto del punto de vista ante esta propuesta legislativa. ¿Cómo estás? Muy buen día, Javier. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un saludo a toda la audiencia y a ustedes también. Mire, hablamos acerca de esta iniciativa que toma cuerpo con este proyecto de ley y que para enfrentar una situación de crisis propone incrementos en impuestos, así como la aplicación de nuevos gravámenes. ¿Cuál es la postura al respecto? Bueno, básicamente creo que venimos hablando hace varios días de que nosotros estamos dentro de lo que llamamos una guerra económica, ¿verdad? La mayoría de las empresas, de todos los tamaños, principalmente las pymes, estamos luchando para poder sobrevivir, ¿verdad? Es un momento muy duro para todas las empresas, tratando un poco de mantener la cadena productiva viva, a flote. Entonces, yo creo que empezar a hablar hoy en día de aumentar impuestos sin antes hacer una reforma o analizar una reforma profunda del Estado, más que nada de recortar gastos, diría yo, es un poco descabellado, ¿verdad? Realmente no es el momento de hablar de eso. Creo que lo que ahora tenemos que hablar es cómo hacemos para salvar la mayor cantidad de puestos de trabajo, cómo hacemos para poder salvar la mayor cantidad de empresas, ¿verdad? Que puedan seguir trabajando, que puedan seguir generando, para que de esa manera nuestra economía, una vez que esta pandemia se acabe, una vez que podamos superar la cuarentena, podamos reactivarla, podamos traccionar y que la economía empiece a girar nuevamente como habitualmente lo hacía. Bien, Javier, y no es ese el camino, es decir, que una mayor recaudación a través de mayores tasas o nuevos impuestos, darle más aire al fisco para poder enfrentar y recuperarse de estas erogaciones que hubo durante, o que hay durante la pandemia. Lo que pasa es que es muy difícil hablar hoy de darle más aire al fisco si primero dejamos caer a todas las empresas. Yo creo que no es el momento de hablar de eso. En primer lugar, nosotros lo que tenemos que hacer es ver cómo hacer para poder sobrepasar estos próximos 3 meses. Sabemos que hay algunas medidas económicas que se están tomando. Obviamente esperemos que lleguen con la mayor celeridad posible. Estamos haciendo el impulso, estamos haciendo el esfuerzo para que eso pueda llegar a la mayor cantidad de empresas, para que éstas puedan sostener sus negocios, que le pueda dar oxígeno para que puedan pensar en cómo algunas tienen que modificar su modelo de negocio, retransformarse, cambiar un poco la manera en que hacían las cosas. Y bueno, necesitamos esos 2 o 3 meses por lo menos para ponerle esa inyección anímica también a la gente para que siga adelante, ¿verdad? Decía yo ayer que es como que estamos sobre una bicicleta pedaleando sobre arena más o menos en este momento, y lo que nosotros necesitamos es empujones, no palos de la rueda, ¿verdad? Entonces en este momento hablar de subir impuestos me parece totalmente desatinado, y más aún en un país rodeado por países vecinos que están devaluando la moneda. Escuchaba ayer que Argentina ya había superado los 100 pesos por dólar, lo cual hace de que en el momento que se abra la frontera nuevamente y que si nosotros no tenemos precios competitivos, tenemos impuestos elevados, no va a inundar el contrabando. Eso nuevamente va en contra de la industria y hace obviamente que mucha gente tenga que perder su empleo, porque la mayoría de las personas empleadas hoy en este país trabajan en la industria nacional, ¿verdad? En lo que se produce acá. 97% de los RUCs que están vigentes son RUC de pymes, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que la fuerza laboral está en las empresas, en la industria. Entonces nosotros tenemos que cuidar eso, y en este momento, más que hablar de subir impuestos y pensar cómo el fisco va a recuperar lo que se está gastando durante esta pandemia, tenemos que pensar en cómo hacemos para mantener vivo nuestro ciclo económico, y creo que es lo más importante en estos próximos 2 o 3 meses, hasta el tiempo en que dure esta cuarentena, ¿verdad? Luego de que esto acabe, obviamente podemos empezar a hablar de cómo podemos hacer para reactivar la economía, y podríamos ver, obviamente, qué tenemos que hacer
para poder seguir manteniendo el Estado. Pero obviamente tenemos que tener en cuenta de que si el Estado no se reforma, va a ser también muy difícil continuar con este ritmo, porque la realidad es que la mayoría de las empresas se están quedando sin oxígeno. Es muy difícil sobrellevar una situación en donde uno no está vendiendo, prácticamente la venta es cero, y muchas veces en los casos también tampoco están cobrando, ¿verdad? Las deudas que tenían con anterioridad, ¿verdad? Porque esas empresas tampoco están vendiendo nada. Entonces, es una cadena que se está cortando y nosotros necesitamos darle el impulso ahora en este momento y no sacarle plata en el bolsillo a nuestra gente para que puedan pagar, ¿verdad? Que tienen que poder seguir pagando proveedores, tienen que seguir poder pagando los servicios básicos a la gente. Entonces, es muy difícil ahora pensar en subir impuestos, ¿verdad? Sí, Javier. No veo de dónde puedan sacar las personas el dinero. Sí, bueno, ¿y qué efectos podría tener para la economía en general y en particular para las empresas si esto tiene la aprobación de las autoridades? Y como te digo, es un efecto totalmente contrario de lo que hoy se está buscando. Hoy estamos buscando, yo creo, una serie de medidas, estamos trabajando por hacer cosas sin precedentes para poder mantener la economía a flote. Y yo creo que viene totalmente de contramano en pensar en ahora mismo subir impuestos, ¿verdad? Yo creo que los impuestos que hoy tenemos a la mayoría de las empresas ya le está haciendo un poco difícil de pagar, ¿verdad? Más también tenemos que hablar de aprovechar esta oportunidad para formalizar la mayor cantidad de empresas posible, ¿verdad? Tenemos que formalizar un poco más también la economía, no solamente mirar desde el otro lado de la vereda, sino también de esta parte diciendo, bueno, hay muchas empresas que necesitan formalizarse y pasar a formar parte del espectro de contribuyentes. Entonces, eso también es importante tomar este momento en donde todos necesitamos ayudarnos juntos, todos los paraguayos necesitamos apoyar en este momento todo lo que sea nacional, todo lo que se produzca en el país y obviamente poder saltar juntos toda esta situación, pero en este momento decir que vamos a tener que pagar más impuestos es impensado porque realmente no sé cómo pagaríamos más impuestos si ni siquiera estamos pudiendo pagar a nuestra gente, ni siquiera estamos pudiendo pagar a nuestros proveedores. A ver, los industriales consideran, Javier, que hay suficiente comprensión de ese punto de vista por parte de los legisladores como para que esto no vaya a ser aprobado en la Cámara de Origen o en la revisora o como medida de seguridad en el propio Poder Ejecutivo que no vaya a promulgar si es que llega a sancionarse esta ley. Yo creo que el Ejecutivo está en esta misma línea. Nosotros venimos conversando con ellos y ellos están obviamente trabajando con nosotros en este tema. Yo creo que el presidente también ya dijo que no es un buen momento para hablar de suba de impuestos. No puedo generalizar por el tema de los congresistas, ¿verdad? De los senadores y diputados, pero por lo menos yo puedo decir que la gente del Ejecutivo por lo menos está en esa línea en este momento. Sabemos que lo más importante es salvar la economía. Nuestro país es un país que tiene una muy baja capacidad de endeudamiento ya, o sea, no nos queda mucho. Acabamos de sacar un crédito de 1.600 millones que lo vamos a tener que pagar todos los paraguayos. Entonces, este es el momento en donde tenemos que pensar cuáles son los siguientes pasos, tener cautela, no apresurarnos, dejar un poco de lado los ideales, las ideologías y empezar a pensar un poco en lo que es necesario para el país, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué oportunidades podemos aprovechar de esta crisis para poder resurgir como un país un poco más ordenado post-COVID? Pero sí se puede hablar una vez que, como decís, se pueda resurgir en esta economía del aumento de impuestos, o mejor dicho, el impuesto a la soja y al tabaco, por ejemplo. Bueno, obviamente una vez que esto termine, tenemos que ver cómo quedamos parados realmente y ahí obviamente tendríamos que evaluar, pero yo creo que no solamente tenemos que hablar del aumento de impuestos, acá nosotros tenemos que analizar todas las aristas de la cuestión y yo creo que el año pasado ya hubieron algunos ajustes, obviamente el sector empresarial acompañó esto y hubo un compromiso también de reforma del Estado, ¿verdad? Y nosotros necesitamos una reforma profunda del Estado porque está bien visto que los administradores el Estado como administrador del dinero no es tan eficiente, ¿verdad? Entonces, yo creo que
Tenemos que poner todas las cartas sobre la mesa, analizar esto con objetividad y lógicamente una vez que esto termine y podamos ver cuáles son las empresas ganadoras, entre comillas, del COVID que puedan estar sobreviviendo, cuáles son esos rubros que puedan sobrevivir esta pandemia, ahí ver un poco cómo podemos hacer para reformar el Estado, obviamente ver la cuestión impositiva y ver un poco qué es lo que queda y cómo se puede ajustar en los próximos años, ¿verdad? Porque obviamente esta deuda del COVID alguien la va a tener que pagar. Probablemente van a ser los contribuyentes, ¿verdad? Claro, el proyecto que plantea el Frente Guazú habla de supuestamente 90 familias que tienen como capital empresarial cerca de 10 millones de dólares. Habla exclusivamente de esas familias. ¿Qué precedente en este caso puede dejar que esta ley sea aprobada? Y realmente muy negativo, ¿verdad? Porque yo digo nomás, ¿verdad? Que si alguien tiene un capital, ponerle que vos tengas una propiedad que valga 10 millones de dólares, ¿verdad? Pero para pagar un impuesto uno tiene que pagar el impuesto en dinero, ¿verdad? ¿Cómo haces ahora para vender tu propiedad para poder pagar impuestos? No sé a quién le podrías estar vendiendo, ¿verdad? Yo por lo menos no estaría saliendo a comprar nada en este momento. Obviamente si la gente está tratando de salvar sus empresas, está tratando de salvar a la gente, está tratando de no despedir a sus empleados, está tratando de planificar de acá a 2 o 3 meses. Y bueno, hoy no sabemos todavía cuándo esto va a acabar. Creemos que en 2 o 3 meses se acabaría, pero no sabemos. Acá se dice que vamos a vivir en modo COVID por los próximos 2 años, entonces yo no sé si este es el momento ahora para empezar a pensar en eso. Yo creo que tenemos que ir acompañando esto y una vez que estemos seguros de cuál va a ser la situación o cómo vamos a ir saliendo de esto, ahí podemos empezar a barajar todo de vuelta. Perfecto, Javier, muchas gracias por estos minutos. Que tengas un muy buen día. Muchas gracias. Saludo a la audiencia. Hasta luego, Javier Viveros, de la Junta Ejecutiva de la Unión Industrial Paraguaya.